7 minutos de historia. Lo que no te contaron. Hay sucesos que, si bien ocurrieron fuera de nuestro suelo, tuvieron honda repercusión aquí. Uno de ellos fue, sin duda, la Primera Guerra Mundial. Ocurrió entre los años 1914 y 1918 y es muy interesante recordar qué pasaba en ese tiempo en Argentina. Si el conflicto bélico nos benefició, nos perjudicó o fue neutro. Bueno, hay una especie de creencia en el sentido que nos habría beneficiado, pero a poco que nos detengamos y entremos en algunos detalles veremos que no fue así, más bien todo lo contrario. Veamos. Por empezar, le tocó asumir la cuestión a dos presidentes, mitad de guerra cada uno. La primera parte, los 2 primeros años, estaba en el poder Victorino de la Plaza, y los 2 últimos, Hipólito Yrigoyen. La posición que ambos asumieron y sostuvieron fue la neutralidad. No teníamos motivos, ni interés, ni participación alguna. En realidad, la neutralidad fue para la política y el poder. La población tomaba partido, con mayor razón por tratarse de un país lleno de inmigrantes, con antepasados involucrados incluido. Había mucho interés en la gente. No te olvides además que había una mirada europeizante, sobre todo hacia Francia, que ejercía cierta fascinación, pero también Alemania tenía su influjo. Claro, por eso muchos argentinos se unieron a la guerra para ambos bandos. Acá es cuando se hace famosa la Legión extranjera, que se forma en Francia precisamente para recibir el aporte de extranjeros. Recordemos brevemente cómo estaban integrados los bandos. Por un lado, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, Bulgaria, y por otro lado estaba Inglaterra, Francia, Italia, Rusia, Japón y más tarde Estados Unidos, entre otros. Acá se vivía el fin de una era de gran crecimiento económico, iniciada a fines del siglo XIX, basado en la expansión de la producción agropecuaria, el crecimiento de las exportaciones, la modernización del sistema de transportes, la construcción de ferrocarriles, el crecimiento de la población, más una incipiente industria vinculada al agro y la ganadería. Veníamos, en definitiva, de festejar a todo trapo el centenario de la Revolución de Mayo. Estábamos pum para arriba. Y el inicio de la guerra interrumpió ese proceso virtuoso. Así es, antes de la guerra la economía argentina era la más grande de América Latina, con un sector manufacturero muy pujante. No éramos una potencia, éramos, eso sí, un país en pleno crecimiento. Pero cambió la economía mundial, se modificó el comercio internacional, se perjudicó la exportación de cereales, uno de los motores que teníamos, y caímos en la volteada. Y a partir de 1915 comenzó a crecer la desocupación, se alteró la estructura financiera y económica del país. Che, por estos días se dio un enfrentamiento en las costas de Malvinas, ¿no? Es decir que nuestro territorio también fue escenario de la Primera Guerra Mundial. Claro, un choque entre las fuerzas alemanas y la Armada Británica, ganada por Inglaterra. El diario Crítica titularía esos días "Gran combate naval en las Malvinas, los alemanes empacados en el sur". Tengo entendido que la mayoría de la población se inclinaba por ir en contra de Alemania. Aunque la política decide mantener la neutralidad, la sociedad sigue dividida. La opción era seguir siendo neutrales o romper relaciones con Alemania. Y bueno, y en ese sentido surgen dos grandes entidades: el Comité Nacional de la Juventud, que pedía la ruptura de relaciones con Alemania, donde militaban intelectuales como Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones o Ricardo Giraldes, y por el otro lado la Liga Patriótica Argentina, liderada por Ernesto Quesada, Manuel Carles, Belisario Roldán, entre otros. En 1916 se producen violentas huelgas obreras que van a concluir en la gran huelga ferroviaria. Ya estamos hablando con Hipólito Yrigoyen en el gobierno. Se vienen años agitados, también a nivel mundial. Por ejemplo, en 1917 comenzó la Revolución Rusa, que tuvo mucha influencia y mucha incidencia aquí, sobre todo en el pensamiento de los jóvenes y en las protestas obreras. Se cuentan alrededor de 140 huelgas en Argentina solo en ese año. A la par florece la actividad cultural. Y sabes que, tal vez no recuerde, que ese año Carlos Gardel cantaba por primera vez en el teatro porteño, el Teatro La Esmeralda. El año 1918
y hasta el fin de la guerra siguió marcado por conflictos en nuestro país. Ese año se produce la Reforma Universitaria de Córdoba, poderoso movimiento estudiantil que exigía democracia, autonomía y modernización en la universidad. Año en el que también impactó negativamente la pandemia de gripe española, que dejó miles de muertos. Y no podemos dejar de mencionar que hubo un hecho que marcó un punto de inflexión. Y fue cuando 3 barcos comerciales argentinos que habían entrado en zona prohibida son hundidos en 1917 por Alemania. Y eso se tomó como un incidente grave. Irigoyen reclama, el pueblo se exaspera y encima ese año entra en la guerra Estados Unidos con una clara política de encolumnar a toda América Latina detrás suyo. Eso acentuaría la polarización. Argentina despide al representante alemán, pero no abandona la neutralidad, pese a que Marcelo T. de Alvear, embajador argentino en Francia, desde París aconseja a Irigoyen romper con Alemania y él mismo se involucra ayudando a los aliados. ¿Y el resto de los países de Sudamérica qué hicieron, te acordás? Algunos mantuvieron la neutralidad. Nosotros, Chile, Venezuela en cierta medida, Colombia, Paraguay. El resto tomó partido detrás de Estados Unidos, que surge claramente como la nueva potencia mundial. Creo que Brasil puntualmente, como principal socio comercial de Estados Unidos, entró en la guerra mandando tropas, aunque simbólicamente, porque cuando éstas llegan a Europa, la guerra ya había terminado. En definitiva, la Primera Guerra Mundial se llevaría entre 15 y 22 millones de muertes, y a nosotros nos dejaría recesión, desempleo, baja de salario, conflictos obreros, grieta e interrupción del comercio. Una porquería. Che, y vos que sos futbolero, ¿recordás quién predominaba en el fútbol argentino por entonces? Creo que Racing, la mayor parte de esos años, Racing fue el campeón. Años de amateurismo, ¿no? Claro, porque el profesionalismo en el fútbol empieza en 1931, varios años más tarde. Bueno, se nos fue el tiempo y no hablamos de Vicente Almandoza Munacid, argentino, riojano, más precisamente héroe de la Primera Guerra Mundial, arriesgado aviador que se ganó la Legión de Honor por sus actos heroicos en la aviación francesa. Bueno, de eso y de tantas cosas más. A veces pienso que no nos van a alcanzar los años de vida para seguir contando 7 minutos de historia.